También dijo que el papel del cuestionado ex embajador estaría limitado a la relación con el Congreso, pidiendo devolverse y ahora llega como asesor presidencial, que Armando Benedetti era, a juicio de ellos, un impresentable para convertirse en asesor presidencial. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel, de hoy. Ustedes saben que la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño ocasionó una inédita manifestación de rebeldía en el Consejo de Ministros citado para la noche del lunes pasado. Como se lo contamos, ministros y altos funcionarios miembros del pacto histórico le manifestaron al presidente Gustavo Petro que no querían entrar al Consejo de Ministros antes de que el jefe de Estado les explicara sus razones para nombrar al ex embajador Armando Benedetti como asesor presidencial. Entre los reclamantes estaban la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el ministro de Educación, Daniel Rojas, el ministro de Cultura, Juan David Correa, el ministro de Minas, Andrés Camacho, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, la consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera, y el director de Planeación Nacional, Alexander López. Una fuente dijo que se habían reunido previamente en Planeación Nacional. Ya unos asistentes a la reunión me dijeron que eso no fue así, que no hubo reuniones en Planeación Nacional, pero que este mismo grupo de altos funcionarios sí había tenido 3 reuniones previas en el mes anterior relacionadas no con Armando Benedetti, cuyo nombramiento los acabó de sorprender, sino con la presencia de Laura Sarabia, que ellos también encuentran inconveniente en el alto gobierno porque, según ellos, les bloquea la entrada al presidente y hay partes de la decisión presidencial o de la decisión del Ejecutivo que se quedan varados en el escritorio de Laura Sarabia y que han impedido una mejor gestión de los ministros. Esa es la versión de ellos. Como sea, hay un papel circulando diciendo que la fuente de estas informaciones ha sido Laura Sarabia y quiero decirles que eso no es cierto. Yo llevaba muchos meses sin hablar con Laura Sarabia, la llamé hace pocos minutos para verificar cosas relacionadas con este hecho y quiero decirles que ella no es la fuente de la información. Como sea, el presidente Petro aceptó recibir antes del Consejo de Ministros a este grupo de altos funcionarios, incluyendo la vicepresidenta, varios ministros, el director de Planeación Nacional, y en cambio se quedaron por fuera, los que estaban en la antesala, 2 que parecían afines con este grupo y sin embargo no los llamaron. Uno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien parece que no invitaron justamente por su cercanía con la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Y otro, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien no es del agrado del director de Planeación Nacional, Alexander López, desde una pelea que hubo marcada en la selección de candidato a la alcaldía de Bogotá, en la que ganó Gustavo Bolívar, en donde Alexander López era el presidente del Polo Democrático y en la elaboración de la lista de consejo descartó a Carlos Carrillo, que era un concejal muy destacado y que además era el candidato derrotado en la campaña de alcaldía, para incluir a la hija de Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones. Eso fue un rollo del que hablamos en su momento. Bueno, en fin, la reunión arrancó de manera serena pero firme y los funcionarios expresaron que Armando Benedetti era, a juicio de ellos, un impresentable para convertirse en asesor presidencial. Destacaron los escándalos que Benedetti ha protagonizado, entre ellos sus insultos con Laura Sarabia y las amenazas explícitas al presidente, entre otras la frase: todos nos vamos a la cárcel. Yo hice 100 reuniones, conseguí 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Yo salgo y cuento todo lo que sé. Eso lo dijo Benedetti. En la reunión se habló también de los escándalos de Benedetti en Madrid y del nombramiento en la FAO, cargo en el que estuvo apenas 8 meses. Se posesionó en febrero de este año. Cuando el presidente Petro nombró a Benedetti en ese cargo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para el reporte, coronel, y para la revista Cambio, y
Le pregunté en estos términos y esto fue lo que contestó. Si podemos mostrar el video, Jonathan, de archivo. Hay cosas que definitivamente la gente no entiende, son difíciles de entender. Durante 20 años estuvo cerrada la embajada ante la FAO en Roma, que ante la División de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y de repente usted decide reabrirla y nombrar ahí a una persona tan cuestionada como Armando Benedetti. Nadie cree que necesitáramos una embajada ante la FAO, presidente. ¿Usted es que le tiene miedo a Benedetti, a lo que pueda decir? ¿Por qué lo nombró? No, primero sí necesitamos una embajada ante la FAO. El Programa Mundial de Alimentos, un país que lamentablemente después del COVID entró en vulnerabilidad alimenticia. Esto no me lo invento yo, está ya en varios informes. Benedetti no es que sea un experto en alimentación, más en bebidas que en alimentos. Sí, pero puede desarrollar, tiene una facultad, que son las relaciones públicas. Esa facultad de relaciones públicas que ustedes reconocen por ahí, que a veces afecta, pero puede, digamos, construyéndolas seriamente, puede volverlas, pues eso es lo común en la diplomacia, amistades para Colombia. Y en el caso de la FAO, estrictamente hablando, la posibilidad de una gran ayuda para lograr la soberanía alimentaria en el país. Seguridad, pero adicionalmente soberanía, son dos conceptos diferentes. Así que démosle esa oportunidad a ver si la desarrolla con precisión en los entornos diplomáticos que permiten que pueda haber alimentación para los pueblos en el mundo. Bueno, abrir la embajada costó una pequeña fortuna, más de 1.200 millones de pesos, porque un embajador viene pegado a un apartamento, a un carro, a unas personas que lo asistan, y por fortuna no abrieron una sede nueva, determinaron que la embajada de Colombia en Roma, en una oficina iba a funcionar la embajada de la FAO, y Benedetti se aguanta ahí 8 meses. Después de todos los escándalos y todo, terminó 8 meses y pidiendo devolverse y ahora llega como asesor presidencial. Esto, desde luego, no tiene contento a casi nadie. Los altos funcionarios del gobierno que son de la bancada del pacto histórico mencionaron las ausencias sin permiso de Armando Benedetti, el uso de su pasaporte diplomático para hacer gestiones personales en Estados Unidos, lo cual, dicho sea de paso, le acarreó la cancelación de visa de entrada a ese país. Por todos esos comportamientos, el canciller Luis Gilberto Murillo, que esperaba allá afuera mientras estaban reunidos los otros con el presidente, anunció que el embajador Armando Benedetti era investigado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero han pasado meses y las conclusiones de la investigación siguen sin conocerse. Los funcionarios inconformes se quejan de todo eso y Petro los escuchó y respondió que ellos no van a tener nada que ver con Armando Benedetti, que no va a ser su jefe, que no van a ser parte, que él no va a ser parte del Consejo de Ministros. También dijo que el papel del cuestionado ex embajador estaría limitado a la relación con el Congreso. La reunión prolongadísima terminó con el aplazamiento del Consejo de Ministros para el día siguiente, es decir, para ayer, martes a las 11 de la mañana. En la entrada de Palacio, el director del DPS, Gustavo Bolívar, declaró, comillas, sí hubo una reunión, pero están distorsionando el objetivo. No era una rebelión, sino simplemente unas consultas que le queremos hacer al presidente y ya lo que hablamos ahí sí es del ámbito privado de nosotros. Del ámbito privado no, está confirmado que era el tema de Benedetti fundamentalmente. Concluyó el doctor Gustavo Bolívar calificando el papel de Benedetti, comillas, va a ser como un enlace con el Congreso. Nadie quedó satisfecho con las respuestas del presidente. El Consejo de Ministros de ayer finalmente empezó a la 1 de la tarde y debió ser suspendido para que el jefe de Estado recibiera a la presidenta de Kosovo, Saya Osmani, cuya visita estaba prevista con días de anticipación. Durante la pausa forzosa de más de una hora, el asunto de Benedetti volvió a entrar a la conversación y cuando el jefe de Estado regresó a la sala de reuniones, lo intuyó y quiso poner punto final al tema, afirmando que el gobierno no podía aislarse y que Benedetti servía para conectarlo con otros sectores para la aprobación de las reformas. El tema principal del Consejo de Ministros era el recorte presupuestal en varias de las carteras.
es decir, un tema muy ingrato. El presidente pronto empezó a reclamar por los índices de gestión y los que lo cuestionaban la noche anterior tuvieron que empezar a dar explicaciones. La reunión del alto gobierno se extendió hasta las 8 de la noche y terminó con fuertes recortes en los presupuestos de varias carteras. Alguien comentó con sorna que Petro había sido especialmente duro con los inconformes de la noche anterior, pero el tema de Benedetti está lejos de terminar. En la bancada de gobierno en el Congreso también empiezan a surgir preocupaciones y voces que se están levantando diciendo, pero ¿cómo es esto que van a nombrar a una persona tan cuestionada asesor presidencial? Las primeras manifestaciones públicas han sido las de los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, pero la inconformidad sigue creciendo. Bueno, les quiero agradecer que nos acompañen, que se suscriban.